El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo dijo Jesús a la gente: el reino de los cielos se parece a un tesoro escondido en el campo. El que lo encuentra lo vuelve a esconder y lleno de alegría va a vender todo lo que tiene y compra el campo. El reino de los cielos se parece también a un comerciante en perlas finas que al encontrar una de gran valor se va a vender todo lo que tiene y la compra. El reino de los cielos se parece también a la red que echan en el mar y recoge toda clase de peces. Cuando está llena la arrastran a la orilla, se sientan y reúnen los buenos en cestos y los malos los tiran. Lo mismo sucederá al final del tiempo. Saldrán los ángeles, separarán a los malos de los buenos y los echarán al horno encendido. Allí será el llanto y el rechinar de dientes. ¿Entendéis bien todo esto? Ellos le contestaron: sí. Él le dijo: ya veis, un escriba que entiende del reino de los cielos es como un padre de familia que va sacando del arca lo nuevo y lo antiguo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Angelica dicta deleantur nostra deleita. Pues como otras veces hemos dicho, es bueno saber a qué evangelista estamos leyendo por el estilo que tiene. San Mateo hace esta síntesis, una síntesis en las que nos suele dar generalmente una conclusión, como ocurre ahora. Esta conclusión que da Cristo respecto, diríamos, de todas las parábolas. Casi todas las parábolas comienzan así: el reino de los cielos se parece. Es decir, para explicarme lo que es el reino de los cielos, Cristo ha venido a instaurar el reino de los cielos. Si no sé lo que es el reino de los cielos, entonces, ¿cómo me voy a mover? ¿Qué significa o qué es para mí Cristo? No lo puedo entender, y menos todavía el hecho de que se vincule mi propia realización en el seguimiento de Cristo, si no sé qué es eso del reino de los cielos, ¿no? El reino de los cielos, ya lo hemos explicado, porque es lo que ha venido estando como una especie de nota que se ha repetido, es ese hombre que libremente llega a conseguir esa plenitud a la que está llamado. Tengan en cuenta que ninguna criatura puede tener actos por encima de su naturaleza. Yo no puedo hacer algo que no pertenece a lo que yo soy. Un pececito pues no puede volar, o qué sé yo. Cada uno responde a su propia naturaleza. Bien, ¿cómo yo puedo, como ser inteligente, tener como objetivo la vida eterna, el reino de los cielos, que es la participación del ser de Dios por toda la eternidad, si son categorías que no están en mi condición natural? ¿Ven? Por eso necesito de la fe que va a trabajar junto a la razón. O sea, la inteligencia es la que me va a hacer distinto que todos los demás, las demás criaturas, y las criaturas responden al plan que Dios tiene para ellas, por lo tanto, alcanzan su plenitud respondiendo a su propia ley natural. Que tienen un principio, un nacimiento, pues estamos en el tiempo, tienen una vida y tienen un final. Todo lo temporal comienza y acaba. Pero en el ser humano nos encontramos que hay un destino con proyecciones eternas. Y sin embargo pasa también por el hecho de la muerte. Entonces, ¿cómo todo eso, cómo lo puedo coordinar? Y ahí es donde va a estar este discurso sobre el reino de los cielos. O sea, para que yo vaya entendiendo cuál es el plan de Dios y qué es lo que esto significa. Cristo nos ha insistido en que no viene con aparato, no es una estructura cívica, política, lo que es un reino, un reinado, un modo de gobierno, sino que está en vuestros corazones. Es decir, el hombre que ama como ama a Dios. ¿Cómo un hombre puede amar como ama a Dios cuando Dios, repito, es un ser infinitamente mayor? Bueno, ese es el resultado de la obra de la redención. Por eso Cristo me dice: amaos como yo os he amado.
¿Ven? Entonces, es verdad, si Dios me lo dice, me lo manda, es porque me ha dado los medios para poder hacerlo. Esa es la condición del creador y esa es la condición de la criatura. ¿Bien? Entonces, esto que va a ser, diríamos, lo que va a construir y va a dirigir toda mi vida, y Cristo lo resume después de todas estas explicaciones. Ya veis, un escriba que entiende del reino de los cielos, alguien que ha entendido qué es lo que Dios está diciendo, está hablando de un hombre que es capaz de vivir la misma vida de Dios en orden a poder unirse a Él. Ese es el reinado de Dios. ¿Ven? El reinado de Dios en el corazón del hombre, donde libremente acepta esa manera de ser de Dios. Nosotros somos imagen y semejanza suya. ¿Ven? Si una imagen en un espejo se mueve distinto que el modelo, ya no es imagen. ¿Ven? Y para yo poder entrar en comunión con Dios, en Dios no entra nada que no sea Él, que no sea como Él. Por lo tanto, tengo que volver a recuperar mi ser imagen para poder abrazarme con Él, ¿no? En esto va a consistir. Cristo va a instaurar, o sea, va a hacer posible que el hombre pueda recuperar el ser imagen y semejanza de Dios, ser elevado para poder ser abrazado por Dios. ¿Bien? Eso es lo que ha venido a instaurar, y lo va a hacer mediante la obra de la salvación. Ya veis, un escriba que entiende del reino de los cielos es como un padre de familia. Todos hemos hecho esto, coger una caja, ¿verdad?, con antiguas fotografías, etcétera, y vamos sacando, vamos recordando, vamos viendo. Pues eso es el famoso arcón de esta gente mayor, donde guardaba pues todo. Mira, esto es del abuelo, esto es del bisabuelo, esto es cuando estuvo en la guerra no sé dónde, y esto es, iba como reconstruyendo, ¿no?, la historia. Dice, pues así, ¿ve?, lo nuevo y lo antiguo, es decir, toda la revelación apunta a lo mismo, apunta a ese reino de Dios y a esa realización del plan del hombre sobre Dios. ¿Ven? Por eso es lo que tiene que estar claro. Pero fíjense, al darnos estas dos parábolas primeras, entendemos que ese reino de Dios, que ahora vamos a explicar, se va a realizar gracias al don de Dios de sí mismo. Él es el que va a morir y me va a dar su propio espíritu para poder amar como ama Él. ¿Ven? Estas dos parábolas iniciales me hablan de un darme y un disponerme a recibir. Si el don es grandísimo, ese tesoro enorme que me encuentro, esa perla valiosísima, y soy capaz de venderlo todo me estaba hablando de lo que va a significar ese anuncio del reino de Dios que se me da en Cristo, como todo lo mío, no hay desprecio, sino que hay verdadero aprecio. Todo lo mío se va a poner en función de alcanzar ese reino de Dios. Ese es el plan de Dios para el hombre. ¿Ven? Por eso, esas dos parábolas nos lo están diciendo, pero esa última como que choca un poco. La última parece que no tiene que ver con esto, y repito, estamos en un San Mateo que hace una síntesis catequética preciosa. Por lo tanto, ¿por qué me habla de una parábola que no incluye, diríamos, de alguna forma no me está hablando de lo mismo, la pone en el mismo grupo, y es más, como definitiva, escatológica, ya es la separación buenos y malos en orden a toda la eternidad. Me habla como una conclusión. ¿Qué significa? Esto es algo importantísimo, lo vamos a ver luego con un testimonio muy bonito, que nuestra respuesta a Dios es un acto de justicia. No es de supererogación. Mira, yo soy tan bueno que voy a ir a misa hoy el domingo, ¿ves? El Señor, yo soy tan bueno que voy a dar limosna. Yo soy tan bueno, tan especial, ¿verdad? No. Yo estoy respondiendo a lo que yo soy. Es mi deber, es un acto de justicia. Y la virtud de la religión es un acto subordinado a la virtud de la justicia. Luego, mi cumplimiento es obligatorio. Yo me debo como criatura al Creador. Ojo aquí, que esto prácticamente ha desaparecido. Ahora yo opto, yo me invento a Dios porque me lo invento. Ahora yo esto sí, esto no. Mañana sí, mañana soy fervorosísimo y pasaba un disparate. Y como si yo fuese como por libre. Es una injusticia. Por eso Cristo tiene que venir a justificarnos, a ponernos en donde nos toca como criaturas. Y así se explica porque hay un castigo contra los que no aceptan. Porque uno dice, bueno, pues yo no acepto, ¿y qué pasa? Es lo que decía San Maximiliano en los años 40. Y dice, el gran pecado del hombre de hoy es la indiferencia.
O sea, como que es indiferente. Bueno, pues no me apetece. O sea, yo seré bautizado, seré lo que sea, pero pues no quiero cumplir, no quiero. Y aquí no pasa nada. ¿Cómo que no pasa? Por ser la virtud de la justicia, yo ser una criatura, me debo a mi Creador. Y por eso es por lo que me habla del que no ha respondido un castigo eterno. ¿Pero por qué voy a ser castigado? Porque yo no he aceptado eso, porque yo no quiero. Bueno, lo que pasa es que es una injusticia. O sea, realmente, dado como yo estoy hecho, como de una forma irracional sería en los animales, ¿no? Es decir, un animal no responde a su naturaleza, bien, de alguna forma no está glorificando al Dios que lo ha creado de esa manera determinada. El animal o cualquier criatura no lo puede hacer, pero sí el ser inteligente. Y por eso el pecado es tan grave. Y requiere una justificación que yo no la puedo dar. El mismo Dios tiene que encarnarse para poder justificarme ante la injusticia del pecado. Ya digo, esto suena a campanillas. Nos parece que lo de Dios es una cosa opcional y así nos va como nos va. ¿Ven? Miren, ¿qué tengo yo que hacer? Ahí tienen al hombre más sabio de la tierra. ¿Qué pidió? Muy bien representado en forma de oración. ¿Qué pide Salomón a Dios? Sencillamente ser lo que es, ser amor. El amor es servicio. Entonces el cumplir la voluntad de Dios sobre mí, ¿ven? A modo de servicio, es la vida del amor. Es lo que me dispone para el abrazo con Dios. ¿Nada más? Bien, él no pide más que, fíjense, y es lo que se le concede, el discernimiento, es decir, saber por dónde sí y por dónde no, para poder cumplir con la obligación del servicio de la autoridad. Me has puesto este pueblo, soy hijo de David como rey, tengo que dirigir y la forma. ¿Ven? Por eso a nosotros nos cuesta mucho entender esto por el famoso catequismo. El catequismo destruye esta relación de Dios con el hombre, porque concibo la autoridad como un imponerme y aquí el que mando soy yo y se hace lo que yo quiero, que no es eso. Es el servicio de la autoridad, es mandarte según lo que te conviene. Esto es lo que pide aquí el rey Salomón. Discernimiento, dice, para dirigir tu pueblo, discernir entre el bien y el mal y regirlo, gobernarlo, según lo que le conviene. Y por eso le dice Dios, por haber pedido esto, te doy un corazón sabio e inteligente. Este es el hombre realizado. Sabio es el hombre que vive la manera de ser de Dios con inteligencia. Es decir, pone la realidad del ser amor al servicio del bien del otro, que es su salvación. Este es Salomón, el hombre más inteligente. Por eso luego Cristo dirá, aquí hay uno que es más inteligente que Salomón. Porque esa sabiduría y esa inteligencia de Dios se me da a conocer plenamente en Cristo Jesús. ¿Qué ocurre? Dios es como es, el modelo. Yo soy imagen y semejanza suya. De hecho, he perdido mi condición de ser imagen por el pecado. ¿Bien? Ya no soy como Dios, porque he optado por mi voluntad y no por la voluntad de Dios. Una vez que estoy así, ¿cómo me puedo recuperar si yo no veo a Dios? Y entonces Dios se encarna, se mete en la realidad humana para enseñarme lo que yo tengo que ser al modo divino. Se encarna el mismo Hijo de Dios y me dice, quien me ve a mí ha visto al Padre. Luego ya veo a Dios. Ya veo mi modelo, ya veo cómo yo como imagen me tengo que configurar. Pues eso es el cristianismo. Por eso el cristianismo no es meramente cumplir, como digo, unos actos piadosos propios de la virtud de la religión, pero la virtud de la religión, como digo, está subordinada a la virtud de la justicia. La religión, los actos de religión que yo hago, son para ayudarme a cumplir con el plan de Dios sobre mí como criatura, y es que sea imagen y semejanza suya. ¿Bien? Eso es lo que se me da en Cristo. Y eso es lo que ahora explica precisamente San Pablo. Fíjense, sabemos que a los que aman a Dios, todo les sirve para el bien. Todo es todo. Todo es todo. Ay, mira esta enfermedad, ay, mira este problema, ay, mira esto que ha surgido ahora, mira este marido, esta mujer, todo. ¿Cómo puede ser que todo me sirva para el bien? De una sola manera, amando a Dios, obedeciendo a Dios. Si yo me pongo en la obediencia a Dios,
todo sirve para mi bien. Sea lo que sea. Aparta de mí este cáliz. Todo el mal, en la hora de las tinieblas, cayendo sobre Cristo. ¿Qué hace Cristo? No mi voluntad, sino la tuya. Ya está. ¿Está bien? Ese es el cristiano. Por eso sabemos que a los que aman a Dios, los que obedecen a Dios, la obediencia, repito, lo del ser imagen, filial, quiten el concepto de catequismo, que no es el de Dios. Eso en Puerto Rico es un imposible casi. Porque confunden la autoridad con el catequismo. Y entonces que no se trata de mandar por mandar, sino que se trata al revés, de obedecer al mandado. Le mando lo que le conviene, según verdad. Por eso el ser más obediente que hay, el ser más humilde que hay es el mismo Dios, que me manda según lo que ha hecho en mí, según mi propia condición. ¿Bien? Por eso esto tiene que estar claro. Sabemos que los que aman a Dios, si yo lo que hago, lo hago por ser la voluntad de Dios, todo, Cristo, aparta de mí este cáliz. Es decir, todo lo que puede ser negativo contra ese hombre, sudando sangre, pero hágase tu voluntad. Ahí está el arte de convertir nuestra vida en glorificación de Dios y en mi propia glorificación en resurrección. En ponernos en la voluntad de Dios. ¿Ven? Sigue. A los que había escogidos, dice San Pablo, hemos sido escogidos, estamos visualizados desde toda la eternidad en Cristo. ¿Ven? Cuidado con esto. O sea, es que en Dios no puede haber cambio, en Dios no puede haber que haya y que no haya, o que no haya y que de repente haya. No, porque está en la eternidad no puede haber cambio alguno. Entonces, ¿y cómo entro yo en esta escena? Entro en un pensamiento de Dios. En Cristo estoy visualizado desde toda la eternidad. Bien, por eso me dice, a los que había escogido, los que desde toda la eternidad están visualizados en Cristo, los predestinó a ser imagen de su Hijo. ¿Por qué? Porque el Hijo es la imagen del Padre y yo soy imagen del Padre, pero a modo de Hijo. Por eso en el Hijo encuentro la realización de ser imagen del Padre. Por eso todo está en Cristo. Por eso, cualquier religión, no has entendido. No te has dado cuenta de lo que te están diciendo. ¿Ven? Si no es en Cristo, nadie va al Padre sino por mí. En Dios no puedo yo entrar si no es a través del Hijo. Porque Dios no tiene, no tiene porque lo tiene todo, pero es que el todo lo cubre con su Hijo, con el único Hijo. Y entonces nada puede acceder a Dios que no sea a través del Hijo. Pues esto es fundamental. Y así es como Dios me ha visualizado, me ha predestinado. Cuidado con esta palabra. Predestinado, ¿ves? Ya Dios tiene su plan, se va a realizar como Él ha dicho, estoy predestinado, cuidado. Miren, Dios en este momento sabe lo que va a pasar con todos y cada uno de los que estamos aquí. ¿Ya lo sabe? ¿Y porque lo sabe yo voy a hacerlo? No, lo sabe porque yo libremente lo voy a hacer. Ahí está el misterio de la predestinación. Por eso ese cántico que hay ahora, ¿verdad? Oye, pues Judas, fíjate, Judas, hacía falta un traidor, pues Judas es un actor que sencillamente ha cumplido con su vocación, que era la de ser traidor. Así que San Judas, ¿qué? ¿Saben? Eso es no conocer lo que es la predestinación en Dios. Yo en Dios, Dios ya sabe lo que yo voy a hacer, pero lo sabe, no porque lo sabe, yo voy a hacerlo, sino lo sabe porque yo libremente lo voy a hacer. Imagínense que Dios conoce los futuribles. Los futuribles son lo que nunca va a ser, pero podría haber sido, pero nunca va a ser. Yo salgo de aquí y digo, ¿a dónde voy? A Quebradillas. ¿Ven? Y cuando llego a la puerta digo, me voy a Camuy y me voy para el otro lado. ¿Qué hubiese pasado si yo hubiese ido a Quebradillas? Eso lo sabe Dios. Yo no. Y nunca se va a realizar. Y sin embargo Él lo sabe. Esos son los futuribles, tremendo. O sea, dominio total. Ese es Dios. Bien, fíjense. A los que había elegido, Dios los predestinó a ser imagen de su Hijo. Ya sé cuál es el misterio oculto desde los siglos. Tengo el camino, yo soy el camino, todo el verdad que conduce a la vida. Bien, y dice, a los que predestinó, a estos que eligió,
y los visualizó en su Hijo, los llamó. Es decir, como es un ser libre, el que ha visualizado, lo llama. Yo no soy un ángel, soy un ser humano, tengo una condición espaciotemporal y me llama a esa condición, eso es cuando yo entro en este mundo, me llama para vivir la prueba, para que yo diga sí o no al plan de Dios. ¿Ven? Por eso, a los que predestinó, los llamó. Y una vez llamados, hemos fallado. Adán, si pecas, morirás sin remedio. Todos muertos por el pecado, nos dice San Pablo. Entonces, el siguiente paso, los justificó. Dios quiere seguir con su plan adelante, yo he fallado, y Él se mete en la realidad del hombre, carga con esa carne pecadora y paga las consecuencias. ¿Ven? Nos justifica. ¿Cómo nos justifica? Con lo contrario de lo que nos separó de Dios. Si nos separó una desobediencia con una obediencia, no mi voluntad sino la tuya. A los que llamó, los justificó, y a los que justificó, los glorificó. Les dio el Espíritu Santo, que es el Espíritu de la comunión, subo a mi Padre y a vuestro Padre. Yo ya tengo mi lugar a la derecha de Dios Padre en Cristo Jesús. Esa es la obra de la salvación. ¿Ven? Por eso esto tiene que estar claro, porque si no, ya repito, se convierte nuestra vida en un simple cumplimiento de ciertas cositas piadosas, de cierto, por eso me da igual cualquier religión, pero eso no es verdad. Eso no es el plan de Dios. Eso no me hace semejante a Dios ni me dispone al abrazo con Dios por toda la eternidad. ¿Ven? De ahí que las parábolas pidan esa radicalidad. Dios todo entero se me ha dado en Cristo, como verdad en orden a mover mi inteligencia y como espíritu en orden a movilizar mi voluntad para que acepte el plan de Dios y de esa manera, en esa obediencia filial, es decir, constituyéndome tal y como es el Padre, que lo visualizo en el Hijo, pueda yo llegar al abrazo eterno. Pero de hecho va a haber quien no, y ahí es donde vienen los buenos y los malos. ¿Ven? O sea, que va a haber quien diga, pues no quiero. Pues muy bien, allá tú. ¿Cómo se llega a esto? Pues miren, aquí es donde está lo que les he dicho antes, que les iba a leer un testimonio. Bien, verdaderamente creo que da muchísima luz sobre este asunto. Es un exorcista, Ripperger, no sé cómo se leerá, americano. Quizá en este momento sea el de más relevancia. Cuidado con lo de los exorcistas. Ay, mira, padre, no me bendice usted ese aceitito y esta sal y esta... Mire, no te metas donde no te llaman. Que el demonio es mucho más listo, pero muchísimo más listo que tú y que yo. Entonces, muchísimo cuidado. El exorcista, el primer escudo que tiene es que es un enviado. No se puede constituir pues, ni un sacerdote como exorcista si no es enviado, si no lo hace por obediencia a la autoridad. A la autoridad de la Iglesia. El obispo lo nombra, es Dios que a través de la autoridad está nombrando a esa persona. Por lo tanto, ya le está dando, ahora repito, el escudo necesario para poder bregar con una situación que nos puede. Y luego viene la formación, etcétera, y el carisma que cada uno tenga. Bien, pues este señor estaba en un asunto que tenía que ver con Nuestra Señora, con la Virgen, bajo el título de Espejo de Justicia. Ustedes no han visto nunca en los cuadros de la Inmaculada un angelito con un espejo. Pues fíjense y lo verán que está por ahí. Generalmente cuando viene un poco la Virgen en su asunción, en la cuestión y aparece unos angelitos, etcétera, y aparece siempre uno con un espejo, incluso hay alguno que está con el espejo grande así frente a la Virgen. Es esto, espejo de justicia. Es decir, es la que nos enseña a cumplir con toda justicia. No mi voluntad, sino la tuya. Y aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. Esa es la justicia para con Dios. Eso es lo que Dios espera de todos nosotros. Por eso ella aparece como espejo de justicia. ¿Ven? Porque no tiene pecado. Bien, el exorcista explica con precisión la estructura, fíjense, del sacrificio. El sacrificio, que va a ser el sacrificio eucarístico por excelencia, sobre el que vamos a construir toda nuestra vida. ¿Ven? El sacrificio es un acto de religión por justicia. Acuérdense cómo Caín y Abel
ofrecen de lo mejor de lo suyo, y ahí fue donde se crea la envidia entre Caín y Abel, lo mejor de lo suyo. Por eso llega a la plenitud de los tiempos donde lo mejor de lo suyo va a ser su propia voluntad, la voluntad del Hijo de Dios. Eso es lo que nos va a redimir, ese sacrificio. Pero los demás sacrificios, diríamos, alcanzan valor precisamente vinculados a ese sacrificio. Muy bien, ese sacrificio tiene un ofertorio, una inmolación de la víctima y una consumación. Eso es, diríamos, el cuadro que aparece de todos los sacrificios en el Antiguo Testamento. Repito, estamos hablando de la virtud, de un acto de la religión, pero por justicia, porque debo a Dios lo mejor de lo mío. Entonces, dice él, las sesiones de exorcismo las comienzo con la Santa Misa. Y dice, cuando el demonio se manifiesta mientras yo celebro la misa, es porque Dios le ha dicho que tiene que revelarme algo. Él ya en su función de exorcista oficial dice, cada vez que estoy celebrando una misa en orden a un exorcismo, etc., dice, y hay una intervención, dice, ahí Dios está actuando y le está mandando que me revele algo. ¿Bien? Dice, bueno, tras 45 minutos de oraciones imprecatorias, etc., todo lo que es el ritual. Dice, por fin consigue que Belcebú confiese su naturaleza. Miren qué bonito. ¿Cómo actúa el demonio? Convenzo a las personas de que no pueden separarse de un bien particular. Eso está en la raíz de todo pecado. Convenzo a la persona, no solamente lo vivo, sino que le convenzo que no puede ser de otra manera, que no pueden separarse de un bien particular. Es decir, que no soy capaz de desprenderme de un bien menor por un bien mayor. Así es como yo peco. Dios es el bien mayor. Y entonces a mí se me presentan muchos bienes que no son esa voluntad de Dios, como bienes. Hombre, yo ni robo ni mato, ¿ven? Como bien, todo lo demás, no me meto con nadie, ¿no? Sí, pero no das el paso a esa, diríamos, esa radicalidad en tu aceptación de la voluntad de Dios. Y me quedo con un bien menor. Por eso dice Jesús y dice San Pablo, cómo la codicia está en la base de todo pecado. Y dice uno, ¿qué tiene que ver la codicia ahora? Que yo quiera cosas, que yo quiera... Sí, es esto. Ese bien particular me atrapa de tal manera que no soy capaz de decir, Señor, ven, aparta de mí este cáliz, bien particular, así yo no voy a conseguir lo que yo quiero, pero no cuenta conmigo lo que yo digo, hágase tu voluntad. La Virgen María, virgen, parece que tenía un voto de virginidad porque estaba casada ya con San José, etc. Dice Dios, hijo, sin condiciones. ¿Ven? Un bien menor, pero siempre ser capaz de desconectar ese bien menor por aceptar el bien mayor. Y dice, les convenzo para que crean que no lo pueden hacer. ¿Qué verdad es esto? Ay, yo no puedo. ¿Cuánta gente te dice, no, es que no puedo? ¿Cómo que no puedes? El poder o no poder, no te toca a ti, le toca a Dios, pero déjale que actúe. Él se ha comprometido a darte la gracia, pero ¿pones los medios o no pones los medios? ¿Qué medios? Pues es que no quiero, no pongo los medios, por lo tanto no quiero. Ay, es que no puedo. No, poder o no poder le toca a Dios. Bien, por eso problemas de vicios, de pornografías, de no sé qué, que está a tope en el mundo. Es que no puedo. ¿Cómo que? Ahí está. Convenzo de que no pueden separarse de un bien particular. Así lo que yo puedo conseguir, pues ese momento, ¿verdad? De la pornografía, de esto, de otro, un bien particular. Y me convence de que no, yo no puedo vivir sin eso. ¿Ven? Mentira. El demonio es el mentiroso desde el principio, el padre de toda mentira. ¿Ven? Y sigue. Así, palabras del demonio, así hice caer a Adán y Eva. Y vio Eva que el fruto era bueno para crecer en inteligencia. ¿Qué te ha dicho Dios, Eva? ¿Lo ven? Un bien menor
un bien, crecer en inteligencia, crecer frente a un bien mayor, que es la voluntad de Dios. ¿Qué te ha dicho Dios? ¿Ven? Y así fue el primer pecado y así son todos los pecados. Así hice caer a Adán y Eva, así hago caer a la Iglesia, así derribo los gobiernos. Esta es la raíz de cada pecado y de cada defecto de todo ser humano. De cada defecto. Fíjense que Dios nos ha hecho para el bien, nos ha hecho buenos, y vio Dios que todo estaba muy bien hecho. Lo que yo tengo son virtudes puestas por Dios, pero hay una raíz corrompida que está en la base de todo defecto, y es que esas virtudes no las utilizo según el querer de Dios. Te doy espíritu de sabiduría e inteligencia para que disciernas. Yo no quiero discernir. Y entonces opto por lo que a mí se me presenta como un bien. Y eso es lo que va y lo que vale. Esto está en la base de todo defecto del ser humano. Y entonces añade, la causa de la mediocridad en cada hombre está aquí. ¿Ven? Este es el problema. Pues eso es lo que estas parábolas de hoy nos están diciendo. Una vez que estoy convencido, que repito, que a lo que yo estoy llamado como un don, es a un tesoro increíble, porque está, repito, por encima de lo que yo soy. Esa es la santidad de Dios, esa es la... Se me invita, se me da todo lo necesario. Pues la respuesta está clara. Ve, vende cuanto tienes y compra ese tesoro, hazte con ese tesoro, que es lo que realmente te va a llevar a tu plenitud. Pues ese es el cristianismo. ¿Qué tengo que hacer, Señor, para ganar la vida eterna? Ve, vende cuanto tienes, dale a los pobres, ven y sígueme. No es que rechace las cosas, sino que las reoriento según la voluntad de Dios. Eso es. Eso es lo que hizo Salomón. Ese es el discernimiento. Por eso no discernimos. Hace falta vida espiritual, hace falta convencimiento, tanto amó Dios al mundo que entregó a su propio Hijo. Hace falta, diríamos, motivación del amor. El amor solamente se motiva mediante el conocimiento, y el conocimiento solamente crece mediante el trato. Si yo no trato con Dios, vida sacramental, vida de oración, vida de morir a sí mismo, ¿ven? Ahora entenderán por qué la Virgen le pedía a los niños lo del sacrificio. ¿Ven? Aquello que nos enseñaban cuando éramos niños. Mira, en la Cuaresma, que te apetece comer un bomboncito, venga, ofréceselo a Dios. Y ahora yo me río de todo aquello. ¡Qué tontería!, ¿no? ¡Qué tontería! Es la única terapia, el único ejercicio capaz de disponerme a morir a ese bien menor para convertirlo y vivir un bien mayor. Por eso Cristo que se presenta, yo no hago nada que no vea en mi Padre, yo siempre obedezco a mi Padre. Esas son sus frases. Y sin embargo, Dios le hace pasar por esa última obediencia. Pero su ejercicio de aceptar la voluntad del Padre, sobre todo, choca, le hace sudar sangre, choca contra lo que él claramente ve. Esto es un fracaso, esto es imposible que así se consiga, pero hágase tu voluntad. Esos son esos pequeños sacrificios que uno va haciendo y va aprendiendo lo que pedía Cristo. Quien no muera a sí mismo no puede ser mi discípulo. El Evangelio es muy coherente. Y va a llegar los grandes momentos donde se nos va a pedir unos actos, una opción muy fuerte, que es lo que pasa con Cristo, muy fuerte. Y entonces donde voy a ser capaz de decir, hágase tu voluntad sobre la mía. Hacia ese punto va apuntando toda mi vida. Y de ese punto surge el triunfo de la resurrección. Lo que le pidió a Abraham, dame a tu hijo. Y sin rechistar, aquí está mi hijo. Mi hijo es mi parto, es lo que es mi vida, lo que es mi proyección en el tiempo, es lo que es todo. Dame a tu hijo. Aquí está mi hijo, sin preguntar más. ¿Ven? Ese es el problema. Por eso cuando uno luego ve, bueno, si ya voy a misa el domingo, si ya no sé qué dices, pues muy bien. ¿Ven? ¿Qué tiene que ver eso con lo que se te está hablando, con lo que se te está diciendo? O sea que la vida cristiana es una vida conmocionada, una vida donde así comienza, con un morir a todo, se me sumerge en agua y emerjo con un motor nuevo, que es el del Espíritu Santo.
Es un nuevo nacimiento donde todo lo mío se va a transformar. Estoy en el mundo, no soy del mundo. Y mi criterio me lo va a dar Cristo. Ese va a ser el trabajo del discernimiento en el que yo continuamente tengo que estar echando mano para poder caminar.